Hola, comunidad. Recientemente he visto que se ha puesto de moda el contar anécdotas con películas piratas en TikTok y otras redes sociales. Sin duda, he encontrado todo tipo de historias, pero esta vez yo me llevo la corona al hablar de esto. Soy un apasionado del cine desde niño y, como persona promedio de México, conocí muchísimos clásicos del cine gracias a la piratería. Desde que tengo memoria, había algo sagrado y especial en los viernes de ir a comprar películas al puesto de la esquina. Elegir en una caja entre un montón de opciones para, finalmente, ir con el adolescente en turno a que las probara en el DVD del local. Dicha costumbre fue creciendo conmigo a lo largo de los años. Incluso con el nacimiento y auge de los servicios de streaming, yo seguía prefiriendo adquirir mis propias películas. Para mí, el hecho de ir uno mismo a un local o a un puesto en el tianguis, rebuscar entre cajas con montones de películas y series desconocidas para poder elegir la que más me llame la atención, es algo que nunca podrá igualar ninguna plataforma digital. Con el tiempo, fui adoptando la costumbre de visitar distintos tianguis para buscar nuevas películas para ver en mi viejo reproductor. Me gustaba acumular montones de películas de varios locales para que, al final del día, les diera una revisión a todas, a ver con qué sorpresas me había encontrado. Un día, en medio de mis recorridos por uno de los tianguis que más frecuentaba, encontré un nuevo puesto de películas que no había visto. Estaba casi hasta el final del tianguis, en la parte en la que la separación entre puestos se va haciendo más grande, justo ahí. Sin duda, un detalle curioso, pero que dejé pasar, dado que pensé que probablemente se trataba de un nuevo negocio que no supo llegar a tiempo a la repartición de lugares y le tocó el peor de todos para un puesto de piratería. Fuera de ese detalle, el puesto era bastante común. Tenían puesta música de los éxitos en MP3 del momento junto con algunos clásicos, y en una pantalla se mostraba una película cualquiera. El chico que atendía se veía algo mal encarado, pero nada que no haya visto en estos años que llevo recorriendo distintos tianguis. Al momento de rebuscar entre las distintas películas y series, encontré que había unas cuantas que tenían portadas variantes que jamás había visto físicamente, más que en imágenes de Google o en plataformas de streaming. Siendo sincero, lo único que me interesaba era la portada en sí, pues en su mayoría se trataba de películas que ya tenía en su respectiva caja delgada. Únicamente quería cambiarles la portada, pues estas variaciones me parecían mejores que la que venía originalmente. Hice mi montoncito con varias películas y le pregunté al chico cuánto le debía. Él, al ver que tenía un montón considerable de películas, simplemente las contó desde donde estaba y me dijo que serían 120 pesos por las 8 películas, pero que si quería, eligiera otras dos y me las dejaba en 130. Ante tal oferta, no pude negarme y tomé dos películas que estaban actualmente en cartelera y que obviamente vendrían grabadas del cine. Pagué y me fui, creyendo que había agarrado una de las mejores ofertas de mi vida. Más tarde, al llegar a casa, lo primero que hice fue encender mi DVD y probar mis nuevas adquisiciones. Tras verificar que las dos películas que elegí de cartelera tenían una calidad decente para poder disfrutarlas, decidí ponerme manos a la obra con mi proyecto de intercambio de portadas. Abrí la primera, que se trataba de La Bella y la Bestia, el clásico de Disney. Al ver el disco, noté que, a diferencia de los filmes que había probado hace unos minutos, esta última tenía escrito con plumón negro en el disco versión del director. Extrañado, pues no conocía dicha versión de la cinta, la introduje en el lector para ver de qué se trataba. Tras un rato de espera, la pantalla simplemente estaba en negro. Pensaba que el disco no servía y estaba a punto de quitarlo cuando, de la nada, una imagen apareció en mi tele. Era una grabación con cámara en mano de lo que parecía ser una casa. Se veía fea y en mal estado, tenía muebles rotos y cosas tiradas en aquel suelo con azulejos blancos. Jeringas, pequeñas bolsas con polvo blanco, herramientas, etc. Se rompió el silencio cuando se escuchaba como una camioneta llegaba. El camarógrafo exclamó. Parece que ya llegó nuestra estrella, mientras salía, enfocando un gran patio y la llegada de una camioneta blanca. De la misma salieron dos hombres encapuchados, riéndose y discutiendo sobre lo mucho que les había llevado conseguir a una actriz digna para el papel. Hasta ese momento yo pensaba que, dada la naturaleza amateur de la grabación, el metraje sería una especie de parodia, como las que solían subirse a YouTube, donde canales de humor, con actores, hacían burla de la película en turno. Dicha idea se fue cuando uno de los dos encapuchados abrió la puerta trasera de la camioneta y se vio cómo estaba ahí una chica amordazada, tratando de gritar y aún moviéndose mucho, con una horrible cara de terror en lo que se le podía ver del rostro. Acto seguido, el camarógrafo, entre risas, dice.
Tráete al Solovino, güey. Él va a ser nuestra bestia. Detuve el DVD cuando escuché esto último. Con las manos temblando y repitiéndome en la cabeza que probablemente lo que acababa de ver simplemente era una broma, algo que habían puesto a modo de burla y que solo sería cosa de un disco, saqué los demás discos de su bolsa y, sí, en cada uno de ellos venía escrito con plumón negro versión del director. Bastó con reproducir un par de segundos de cada una para darme cuenta de que todas tenían el mismo estilo. Duro de matar, Ghost Rider, Spider-Man, Siento una dálmatas, Mi pobre angelito, Buscando a Nemo, El juego del miedo. A excepción de las dos de cartelera, todas eran grabaciones caseras con la misma dinámica. Una reimaginación enfermiza de clásicos del cine. Siempre escuché historias sobre episodios perdidos, versiones de películas que causaban efectos sobrenaturales o que tenían maldiciones, pero jamás lo viví en persona hasta ese momento. Horrorizado, guardé aquellas películas en un cajón. Tenía el temor de haber visto algo que no debería de poder ver y que, en cualquier momento, vendría el grupo delictivo que grabó dichos metrajes a mi casa por mí. Pasé el resto del día encerrado en mi habitación, sintiendo cómo se me subía el corazón a la garganta cada que se detenía un vehículo enfrente de mi casa. Para mi grata sorpresa, nada pasó. Inclusive salía a la calle paranoico de estar siendo seguido, pero no, nunca pasó nada. A la semana siguiente, acompañado de un primo, fui a buscar de nuevo aquel puesto de películas. Mi anécdota le fascinó y a él le causaba muchísimo morbo ver si es que había más de ese tipo de material escondido en películas con portadas variantes, por lo que me convenció de enseñarle dónde es que se ubicaba dicho establecimiento. Al llegar al lugar, el puesto no estaba, y mi primo le preguntó al señor que vendía a un lado si es que sabía algo. Él solamente dijo que no, que a los encargados de ese puesto jamás los había visto y que solo recordaba haberlos visto llegar e irse en una camioneta blanca. Terminé quemando aquellos discos después de volver del tianguis. Al final, el trauma y la paranoia de ver aquello fue tanto que ni siquiera pude extraer la portada variante de dichas películas. Probablemente descubrí alguna clase de subnegocio del crimen organizado, una clase de negocio tan enfermo que se aprovechaba de la costumbre que se tiene de adquirir contenido pirata. Desde aquella vez dejé mi vieja costumbre de buscar en los tianguis y, sobre todo, de buscar contenido pirata, pues nunca sabes qué clase de sorpresas te puede deparar una película pirata.